Pues sí, la editorial francesa L'Archipel acaba de publicar la traducción de Broken Paradise, novela de la escritora cubana Cecilia San Martín, pero aficada en Estados Unidos, que en español se tradujo con el título de Fantasmas del Corazón. La historia de los personajes de Fantasmas del Corazón no está demasiado lejos de la vida de su autora. Nora y Alicia, primas, viven una infancia feliz en la Cuba prerevolucionaria. La llegada de la revolución y el clima de miedo y opresión que se instalan hacen que Nora emigre a Estados Unidos, donde vivirá con la nostalgia del paraíso perdido. Para Alicia, la vida no será fácil en La Habana. Y para hablarnos de esta novela y de su trayectoria en el mundo de las letras, Cecilia San Martín ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estar aquí. Un placer. El placer es nuestro. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad de La Habana en 1961 y que de niña tus padres te llevan a Estados Unidos huyendo de la revolución. Pero cuéntanos, ¿quede algún recuerdo anterior a tu llegada a Estados Unidos? ¿O es tu familia que te ha contado tus primeros días allí en La Habana? Yo pienso que yo heredé todas las memorias de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, y vivíamos en un ambiente así como de un sueño, se puede decir, porque en casa siempre estábamos hablando de cómo era la vida, no solamente lo bueno, pero también las dificultades, los cambios, y entonces entre casa era ese ambiente, entonces salíamos afuera porque vivíamos cuando eso en una comunidad muy americana, muy típica americana, y entonces ahí es como si nada, era una vida doble, por completo doble. Y muchas de mis amigas no sabían en realidad que yo era cubana o que era de otra cultura, hasta que los invitaba a mi casa y ahí estaba mi abuelita haciendo el arroz con pollo y todo eso, y ellas ni sabían cuando eso, no conocían el español. No era algo tan extranjero en esa parte donde nosotros nos criamos. Así que sí me crié en un ambiente cubano, aunque era en California, en Los Ángeles, donde cuando eso no habían tantos latinos, imagínense, muy pocos. Cecilia, tu abuelo español, Sí. ¿tuvo algo que ver en que te dedicases a eso de la literatura más tarde? Mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Antonio, era él contaba unos cuentos tan lindos de su vida en España. Él era bueno, en las montañas, él era como en shepherd, no estoy segura cómo se dice. Un pastor. Un pastor. Y una persona muy sencilla, pero una persona tan profunda. Y todos los cuentos que nos contaban también me llevaban a otro lugar. Y yo estaba así siempre con la mente en el cielo, en las nubes, pensando, y me encantaban esos cuentos. Y yo siempre cuando estoy escribiendo una novela o pensando en lo que voy a hacer, en mis personajes, pienso en él. Cuéntanos, Cecilia San Martín, ¿cómo fue la infancia de la pequeña Cecilia allí en Los Ángeles? Quizás afectada por la nostalgia de tus padres, de esa Cuba perdida. Sí, porque siempre había esa tristeza de lo que se perdió. Y en muchas de las fiestas tocábamos esta música que acabas de tocar, tan linda, de salsa y música cubana. Y eso, sobre todo mi mamá, provocaba alegría, pero también muchas lágrimas. Y nosotros no sabíamos cómo interpretar eso, pero sabíamos de que lo que se perdió era algo bellísimo, pero a la vez hay una tristeza que sigue con nosotros en la familia, y mis padres ya son mayores y ellos pensaban que algún día posiblemente íbamos a poder regresar a una Cuba libre, y hasta ahora no ha sido posible, y ellos ya están aceptando la posibilidad de que nunca va a ser, y eso es una pérdida grande. Muy triste, ¿no? Muy triste. Cecilia, vas a estudiar psicología en la Universidad de California en Los Ángeles y terapia familiar y matrimonial en la Universidad de Santa Clara. ¿Tu experiencia de ese desarraigo influyó de alguna manera en que estudiaras psicología y terapia familiar? Sí. Porque asimilarnos a la cultura de los Estados Unidos no era fácil siempre, sobre todo que yo vine de una familia muy tradicional y estábamos criándonos en un ambiente muy liberal. En California, sobre todo en los años 60s y 70s, donde mis padres estaban asombrados con lo que estaba pasando, y lo que sigue pasando, pero ellos, imagínense que ellos venían de un ambiente donde nadie salía sin un chaperón.
Si una chaperona, o sea, con un muchacho y Con su nosotros, madre. así era. Y ellos sabían que no era posible seguir así, pero tampoco esa tensión ocurría. Entonces nosotros tuvimos que hablar con un psicólogo también familiar para ayudarnos en ese proceso y nos ayudó tanto, tanto, porque mis padres eran y son muy abiertos, aunque vienen de esa tradición y son muy cuidadosos, pero a la vez abiertos. Y sabían de que para que nosotros tuviéramos una vida normal y feliz teníamos que acostumbrarnos. Pero tampoco querían que con eso se iba a perder todo lo que de nuestra cultura y de lo que teníamos. Entonces, con eso yo me inspiré a también trabajar con inmigrantes. Y en California todavía, en Los Ángeles, hay muy pocos profesionales que hablan español en cualquier campo de profesión. Y yo quise dedicarme a ayudar a familias que vienen de diferentes partes de Sudamérica y de México con sus propias historias y sus propias tragedias horribles. Y a eso me dediqué por muchos años. Cuéntanos, Cecilia, ¿cuáles son los problemas que más a menudo encuentras en tus pacientes? Quizás exilios forzados. Sí, guerra, que vienen de unas guerras horribles. Yo creo pero siempre hay eso de perder y de añorar la patria de uno, de lo que uno dejó, de cómo era la vida. Y a la vez, cuando uno llega al nuevo país, uno piensa que algún día va a poder volver, o de que cuando uno vuelve, si tiene la oportunidad de volver, que va a ser igual. Y sin que uno sepa, uno va cambiando en ese nuevo lugar, uno cambia. De adentro para afuera del espíritu, uno va cambiando. Entonces cuando llega, regresa, ya ve de que nunca, no va a poder ser lo que era antes en la memoria. Entonces es como, entonces uno llega, está en los Estados Unidos otra vez o donde sea, y tampoco es igual. Entonces es ese, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es realmente mi hogar o mi home, verdad? Mi lugar, mi hogar. Es imposible el regreso al mismo sitio. Exacto. Cecilia, en tu novela El don de Ana, su personaje central es víctima también de la guerra en El Salvador. Sí. Está inspirada en un hecho real, ¿no? Sí, muchos de mis cuentos están inspirados por cuentos que yo he escuchado de mis pacientes, cosas increíbles. Y esa pregunta, sobre todo en El don de Ana, yo he trabajado con tantas personas del Salvador que han sufrido unas tragedias increíbles. En realidad lo que sufrió Ana, una de mis clientes sufrió, de que toda su familia fue enfrente de ella, fusilados. Masacrada. Pero como ella, había muchos. Pero había ciertas personas que podían sobrevivir eso y salir con una fortaleza interna increíble, y otros que los destruían. Y esta mujer en que yo estaba pensando, yo estaba tratando de ayudarla a ella, pero era ella la que me estaba inspirando a mí, con esa fortaleza interna, esa capacidad, esa personalidad, ese espíritu, que, bueno, para mí es un misterio en realidad. ¿Cómo es que una persona puede sobrevivir a algo de esa manera y otra persona por completo destruida? Pero yo creo que lo que ella tenía era algo muy parecido a lo que tiene el personaje de Ana, ¿no? Ese amor, ese recuerdo de lo que es tener una conexión con una persona que realmente está ahí, que se va a sacrificar por uno. Y eso nos cambia. Cecilia San Martín, se te ha comparado a menudo con el escritor brasileño Paulo Coelho. ¿Para ti un libro tiene que ayudar de algún modo a vivir al lector? Bueno, eso es lo que me motiva a mí. Yo creo que los libros pueden ser muchas cosas, y esa variedad es algo increíble que todavía existe en los libros, que muchas veces no existen en otras cosas como las películas o la televisión, que es más difícil. Pero para mí sí, yo quiero que un lector termine un libro mío y piense, ¿sabes qué? Me siento con más ánimo, me siento mejor, si había alguna depresión o algo en que yo tenía alguna incertidumbre o malestar, me siento con más esperanza, más que nada, con una esperanza de querer seguir adelante.
sí. Cecilia, la sociedad de Estados Unidos quizás sea la más rica del mundo, pero no siempre la más feliz. ¿Qué nos hace falta en Occidente para poder alcanzar una felicidad, la felicidad? Quizás un optimismo que a veces encontramos en países del tercer mundo, mucho más pobres que los nuestros. Bueno, eso es una buena pregunta. Para Espiritualidad, alcanzar, quizás. para alcanzar la felicidad, sin duda ninguna, yo creo que tiene que haber alguna creencia en algo más allá de nosotros, ¿verdad? Una esperanza, creencia en un Dios amoroso, y el amor de nuestra familia, el amor de personas que dedicadas, y eso, y esa conexión, porque yo creo que muchas veces nos estamos sintiendo con toda la tecnología y todo lo que está pasando, más conectados y a la vez desconectados. Más solos. Más solos. Y podemos vivir como casi una vida fantástica, una vida fantasía. Y es posible no realmente estar en el mundo. Y yo creo que eso nos acaba con el espíritu. No es algo inmediato. Es casi como una droga. Y necesitamos conectarnos unos al otro. Cada vez nos tocamos menos. Sí, es verdad. Volviendo a tu novela Fantasmas del Corazón, que acaba de traducirse aquí en Francia, si no me equivoco, fue tu primera novela, Sí. publicada hace más de 10 años. ¿Cómo fue acogida en Estados Unidos? ¿Cómo fue recibida, quiere decir? Yo creo que fue bien recibida, pero cuando eso es difícil en los Estados Unidos porque muchos americanos no entienden nada de Cuba, no tienen muy poco conocimiento de lo que pasó durante la revolución, de cómo es la vida ahora. Muy pocos americanos por cuestiones de política no viajan, aunque más de lo que uno piensa, pero muy pocos viajan, o si viajan a Cuba piensan que Cuba es no entienden la realidad en Cuba. Así que yo creo que la mayoría de los americanos que yo he hablado dicen, ay, no tenía idea ninguna de lo que pasó en Cuba. Es para ellos, es como una educación leer ese libro y entender cómo afectó la revolución una familia común, una familia que no era nada especial, una familia como habían millones en Cuba, ni muy ricos ni muy pobres, pero de clase media, que estaban viviendo una vida normal. Y así fue como les afectó la revolución. Si esa novela fue bien aceptada en Estados Unidos, me comentabas que alguna otra de tus novelas irritó a las autoridades cubanas. Sí, Cuéntanos. Eso fue en otros países donde hay embajada cubana. En Noruega, me contabas. En Noruega, precisamente. Y cualquier novela o cualquier obra que de alguna manera directa o indirecta critique el gobierno cubano no es bien recibida en Cuba y en muchos casos es ilegal en Cuba. Muchas obras ilegales en Cuba que si uno va y las tiene ahí puede encontrarse en un problema serio. Entonces, cuando saqué no esta, pero otra obra que se trataba precisamente de los disidentes en Cuba, la embajada me persiguió en Noruega y empezaron a decir de que yo era una agente del CIA y otras barbaridades que no eran serias, pero era todo para que no tuviera yo credibilidad ninguna ahí, porque hay muchos que viajan de Escandinavia y de otras partes y no quieren que la comunidad noruega o de Escandinavia tenga una impresión de Cuba que sea negativa y que puedan pedir entonces que vayan y sigan viajando para allá. Quizás las cosas empiecen a cambiar. ¿Qué significa, Cecilia, para una cubana como tú, de Estados Unidos, el recalentamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Pues yo soy una persona que pienso que siempre la comunicación es algo positivo. Y aislar a una persona o a un país, yo no creo que eso llega a nada positivo. A la vez, yo veo de que esto es muy complicado porque el acercamiento está pasando exclusivamente con el gobierno y los disidentes y la comunidad civil
que está intentando de mejorar realmente los derechos humanos para el pueblo, están por completos fuera de esa conversación. Y eso es lo que me preocupa. Sí, va a tener que haber algún trato con el gobierno por ahora, tiene que ver, porque son los que mandan, son los dueños de todo en Cuba, pero también tiene que incluirse los que están tratando de traer democracia y los derechos humanos. Y hasta ahora las cosas para ellos han empeorado y eso me preocupa muchísimo. Cecilia San Martín, no hace mucho estuvo con nosotros el escritor y periodista norteamericano Héctor Tovar, de origen guatemalteco, Pulitzer, premio Pulitzer por su reportaje en Los Angeles Times sobre los disturbios en Los Ángeles en los años 90. En estos últimos años la minoría latina ya no es tan minoría y está tomando el poder. Sí. ¿Te sientes tú en esa generación que está haciendo muchas cosas en Estados Unidos? Es muy interesante ver porque yo he vivido ahí tantos años y de ver cómo eso ha cambiado. Cuando antes yo podía hablar español con mi prima, por ejemplo, y decir que estábamos hablando ruso y todo el mundo nos creía, y ahora hay partes en Los Ángeles donde uno no puede realmente desarrollarse sin el español. Para poder ir a las tiendas y de compras uno necesita el español. Sí, yo me siento como parte de eso, pero el punto de vista latino es tan variado. Hay personas que vienen de tantas diferentes, de los diferentes países, tienen una política muy diferente, una idea, y yo creo que eso para el americano todavía es algo bien difícil de entender y de integrar, de que es una comunidad muy diversa, con muchos puntos de vista. ¿Para cuándo un presidente latino en Estados Unidos? Yo creo que, bueno, ya se está postulando un cubano en realidad, Marco Rubio, y yo no sé lo que va a pasar ahí, pero yo creo que va a ser dentro de los próximos 20 años. Sí. Esperemos. Hablas precisamente, todos los oyentes y los que nos ven, un perfecto castellano. ¿No te has planteado alguna vez escribir en castellano, en español? Bueno, primeramente, gracias por eso. Yo me defiendo, y digo, me defiendo bastante bien en español, pero yo creo que el inglés es mi idioma dominante, pero yo sé que de la manera que escribo el inglés es influenciado por el español, que yo digo que es el idioma de mi corazón y de mi espíritu y, bueno, de familia. ¿Algún día? Algún día, ojalá, sí. En fin, pues ya lo saben, la novela Fantasmas del Corazón, de la escritora cubana Cecilia San Martín, escrita en inglés, por cierto, ha sido publicada aquí en Francia, en francés, por las ediciones de L'Archipel. Muchísimas gracias, Cecilia, por haber estado aquí con nosotros y que sigan los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti.